Bautista y mandó, vayan y pregúntenle si es él el que había de venir o si vamos a esperar a otro. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Sanen enfermos, cojos, todo lo que aquí dice que haría Dios mismo cuando viniera. Y lo hizo. Vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes vieron y oyeron, como para ayudarle a Juan a identificar, porque Juan, el ministerio de Juan fue tremendo. Vamos a ver del ministerio de Juan aquí en el capítulo 40 del mismo Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 3. Recuerdan que a Juan le dijeron, Juan, tú eres Elías, aunque él venía en el espíritu y poder de Elías. Él no era la persona de Elías o una reencarnación de Elías, él era la persona de Juan el Bautista, pero su ministerio sí era el de Elías. Jesús dijo, si queréis recibirlo, este es aquel Elías. O sea, en cuanto a ministerio era el de Elías, pero en cuanto a persona, él no era ninguna reencarnación, él era Juan. Entonces dijo, no, yo no soy Elías. Entonces tú eres el Mesías. No, yo no soy el Mesías. Entonces, ¿quién eres tú? Yo soy la voz que clama en el desierto. Y él se refirió a sí mismo como del capítulo 40, verso 3. Pero leamos otra vez con cuidado esa profecía. Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino, ¿a quién? A Jehová. Con razón, ahora sí entiendo por qué decía, el que viene después de mí es antes de mí. Yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa del calzado, porque Juan sabía que él era la voz que clamaba en el desierto, pero para preparar camino al propio Jehová. Preparar camino a Jehová. Enderezar calzada en la soledad. ¿A quién? A nuestro Dios. O sea, es el propio Dios Jehová que vendría detrás de Juan el Bautista. Entonces Juan sabía, no soy digno ni de desatar la correa del calzado. El que viene después de mí es antes de mí. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Deja que cumplamos toda justicia. Pero ¿a quién anunciaba Juan? ¿A quién le preparaba camino? ¿Quién era ese Mesías que vendría? Como lo dijo aquel rabino y el otro. Dios y Jesús, el Hijo de Dios, Hijo del hombre, el Mesías. Entonces no era cualquiera a quien le anunciaba, sino al propio Dios. Hay otros pasajes en Isaías que podríamos leer, uno más, porque este que vamos a leer aquí es bastante interesante, así que vamos a ir allí, capítulo 48. Vamos a leer allí el versículo 16. Y hay todavía otros, no vamos a verlos todos. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Pero ¿quién es este que está hablando acercaos a mí? Este que dice, yo hablé y le llamé y le traje. ¿Ve? Este que habla es el propio Yahvé, pero aquí aparece y después nos detendremos más en esto. Yahvé, enviado de Yahvé, nos detendremos más en eso. Por ahora estamos viendo la divinidad del Hijo. Y aquí lo vemos a él hablando, yo hablé, pero Jehová me envió, o sea, el Hijo enviado por el Padre. Y aquí menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu. Ese yo es el Hijo, ese Yahvé que lo envía es el Padre y su Espíritu. ¿Se da cuenta? Hay otro pasaje que veremos después. Pasemos ahora a otro testigo, porque dice la palabra en boca de dos
o 3 testigos conste toda palabra, ¿verdad? Entonces ya llamamos a Isaías, ahora vamos a llamar a Jeremías. Vamos al capítulo 23 de Jeremías. Y vamos a leer Jeremías 23:5. Vamos a ver aquí cómo habla del Mesías, que viene de David. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. O sea, este es el hijo de David, linaje de David, el Mesías. Y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Yahvé Sidkenu. Ese es el nombre del Mesías, Yahvé Sidkenu, o sea, Jehová justicia nuestra. Entonces, ¿quién sería el Mesías? El renuevo de David, el propio Dios mismo que nos salvaría. Por eso Jesús quiere decir Yahvé es Salvador, Yahvé es salvación. Y dice la Escritura, y esa es la explicación de Pablo en el Nuevo Testamento, que Él se hizo justicia por nosotros. O sea, nos hizo justicia de Él, haciéndose pecado por nosotros. Él es nuestra justicia. El hijo de David, el renuevo de David, sería Yahvé Sidkenu, Jehová, justicia nuestra. Amén. Entonces, ese es el testimonio de Jeremías. Vamos al de Ezequiel. Vamos a Ezequiel. Tercer testigo. En boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Hay muchos versículos donde lo que se dice del Señor Jesús en el Nuevo Testamento se dice de Yahvé, de Jehová en el Antiguo, primero y el último, y otros títulos, Alfa y Omega. Ezequiel capítulo 1. Vamos a leer allí una descripción. Ezequiel 1, vamos a leer allí una descripción. Allí describe unos querubines con sus 4 rostros y todo, pero sobre los querubines describe un trono, ¿no? Entonces, desde el verso 26, leámoslo desde el 25, capítulo 1 de Ezequiel, desde el verso 25. Y cuando se paraban aquellos querubines y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de zafiro, ¿verdad? De piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. No dice claramente hombre, porque todavía él no se había hecho hombre, pero él, antes de hacerse hombre, él ya era el prototipo a la luz del cual fue hecho el hombre. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, la imagen de Dios es el Hijo. Y el Hijo, antes de la encarnación, ya era el prototipo para el ser humano, el hombre. Y por eso dice, de este que está describiendo en el trono, que tenía como la semejanza de un hombre, porque este es el que se haría hombre. Pero antes de ser hombre, ya era el prototipo para que el hombre fuera hecho a su imagen.